Estamos listos, doctora. Gracias. Entonces, empiezo en un momento. Solo denme 2 segundos que se cargue el Zoom en la página del colegio y empezamos. Perfecto. ¿Podemos iniciar, doctora? Sí, cómo no. Pues, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. El día de hoy, 5 de marzo de 2021, iniciamos las actividades correspondientes al segundo seminario virtual denominado Desarrollo Social y Territorio. Sean todas y todos bienvenidos a esta actividad que nos une como parte de una comunidad educativa siempre en movimiento. Solicitamos a los participantes que se encuentran presentes en la plataforma de videoconferencia que mantengan en silencio su micrófono y agradecemos la presencia de quienes nos acompañan a través de la transmisión en vivo por nuestras redes sociales. Nos acompaña el día de hoy la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, directora general del Colegio del Estado de Hidalgo. Muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos la presencia de la doctora Concepción Gómez Juárez, secretaria académica de nuestra institución. Buenos días a todos. Agradecemos la presencia de nuestras profesoras y profesores investigadores del Colegio del Estado de Hidalgo. Asimismo, agradecemos al personal de apoyo académico y administrativo. De igual forma, agradecemos la presencia de egresados y de nuestros estudiantes de los programas, la maestría en Planeación y Desarrollo Regional, la maestría en Desarrollo Urbano Sustentable y la maestría en Gestión y en la Gerencia Pública. Agradecemos asimismo al público en general que nos acompaña. A continuación, pedimos a la doctora Rocío Ruiz de la Barrera nos dirija su mensaje y asimismo realice la inauguración de este segundo seminario Desarrollo, Sociedades y Territorio. Adelante, doctora. Muchas gracias. Pues en primer lugar, un gusto saludarles en el inicio de una actividad como esta que se emprende, por demás importante, no sin antes saludar a quienes están participando en la actividad, particularmente quienes se han ocupado de organizarla. Saludo con mucho gusto a nuestra secretaria académica, la doctora Concepción Gómez, a quien está dirigiendo la sesión y que, bueno, pues está bastante aplicado en estas cuestiones tecnológicas, al doctor Edgar Castillo, nuestro director académico, desde luego a quien es hoy nuestro ponente, el doctor Maximiliano Gracia, y a todas y a todos quienes nos escuchan, parte de la familia del Colegio del Estado de Hidalgo, y a todos aquellos que se han sumado a las acciones y actividades que realiza el colegio. Sean todas y todos bienvenidos a este segundo seminario virtual internacional, Desarrollo, Sociedades y Territorio. El primero fue, pues yo diría que un éxito rotundo, fue concebido, fue desarrollado en un momento en que pues teníamos que dar respuestas, vamos, a nuevos retos para poder continuar con nuestras actividades académicas, no obstante las limitaciones de movilidad, las movilizaciones de contacto social. Y bueno, creo que la respuesta que se generó fue positiva y ello sin duda se debe pues a la participación de esta comunidad del colegio que logró atender el desafío que se le presentaba para que no fuera una limitante y pudiéramos seguir con nuestras actividades cotidianas, no solamente en términos de investigación, sino para poder compartir los resultados o los avances que se tuvieran en determinado momento sobre lo que se ha avanzado. En ese sentido, pues felicitarlos en primer lugar y luego pues desearles también mucho éxito en este segundo seminario. Es un seminario que pues tiene por propósito un diálogo para la reflexión. No es solamente que lleguen los expertos a exponer, sino que a partir de esas exposiciones, a partir de una óptica multidisciplinaria, porque los expertos que participan son de diferentes áreas del conocimiento, entonces que a partir de ello puedan compartir con quienes se suman en estas sesiones de trabajo, pues los trabajos, los avances que ya tienen sobre actividades que van a ser inherentes al doctorado en Desarrollo, Sociedad y Territorio que el colegio tiene previsto poder abrir, pero como en todo posgrado vamos avanzando primero gradualmente en términos de la investigación para que más allá de todas las
materias que deberán impartirse y que tienen conocimientos teóricos, pues esa teoría tenga un sentido en el mundo global en que hoy vivimos, en temas de desarrollo, en términos de sustentabilidad y de cómo ambos conceptos y los aspectos que se derivan de cada uno de ellos inciden en el territorio en que todos vivimos. Además, es un tema que está en la agenda cotidiana, es una preocupación que hay a nivel mundial sobre el contexto en el que nuestro planeta Tierra y el territorio en el que todos vivimos está afectado desde el polo norte hasta el polo sur. Siempre encontramos notas de prensa. Así que, pues, bienvenido la temática, bienvenidos los esfuerzos para poder dialogar con el público que se suma. Y si bien la labor de los expertos es fundamental, una de las partes que más me gusta de la propuesta que tienen son los conversatorios. Aquí es una gran oportunidad para que quienes son los expertos puedan enriquecerse también sobre la mirada joven, las inquietudes que tiene la gente que se está preparando. No me refiero necesariamente a joven en términos de edad, sino en términos de trayectoria sobre el tema, quienes están empezando a tratar de abordar esta problemática para efectivamente adentrarse en ella. Y bueno, por supuesto, que todos aquellos que están interesados, egresados, estudiantes y todos aquellos amigos de la institución que se suman a través de este medio interesados en el tema, bueno, pues que también puedan, diría yo, abrir ventanas, abrir puertas para tener una perspectiva diferente, para que a partir de las reflexiones que se hagan, pues también en términos personales podamos dimensionar otro tipo de aspectos que a todos como seres humanos que vivimos en este planeta nos están afectando. Así que creo que es un tema que está, vuelvo a insistir, vigente. Son actividades, diría yo, de vanguardia y el Colegio del Estado de Hidalgo busca estar a la vanguardia del contexto académico en el que se desarrolla. Y pues no solamente en el contexto académico, busca efectivamente permear que haya divulgación de los conocimientos que se tienen en el entorno de la sociedad donde el colegio se inserta. Dado que estamos en un mundo global, pues bienvenidos también a que son los expertos internacionales. Hoy tenemos un académico connotado de Colombia, así que bueno, pues todos sean ustedes bienvenidos y pues a mí no me resta para dar más que para dar paso a esta inauguración, agradecerles el esfuerzo y el compromiso que se tiene para poderlo realizar y para que al realizarlo podamos también llegar a la consecución de muchos otros objetivos en términos profesionales, en términos académicos y en términos institucionales también, porque esto coadyuva a la consolidación de cada uno de nosotros y desde luego también a la consolidación de la institución. Pues bueno, dicho esto, si no tienen mayor inconveniente, procederíamos a la inauguración para formalizar el arranque de los trabajos del día de hoy y dar paso ya a la conferencia del doctor Maximiliano Gracia, a quien ya le hemos robado algunos minutos, pero pues ya soy breve. Siendo las 10 horas con 13 minutos de hoy viernes 5 de marzo de 2021, me permito inaugurar formalmente el inicio de los trabajos de este segundo seminario virtual internacional Desarrollo, Sociedades y Territorio, en la seguridad de que tendremos mucho éxito y que habrá resultados positivos y propositivos para todos. Que tengan ustedes muy buen día. Muchas gracias, doctora, por los buenos deseos y esperemos estar a la altura de las circunstancias de la institución. Bien, vamos a empezar con la primera conferencia, la economía mexicana en el marco del COVID-19, situación actual y perspectivas, a cargo de nuestro profesor investigador, el doctor Maximiliano Gracia Hernández. Me voy a permitir leer un breve abstracto curricular de nuestro ponente. El doctor Maximiliano Gracia Hernández es economista por la Facultad de Economía de la UNAM. También es doctor en Economía por la Universidad de Barcelona. Actualmente trabaja como profesor e investigador en el Colegio del Estado de Hidalgo. Su línea de investigación es desarrollo y crecimiento económico. Desde enero de 2006 tiene el nombramiento ininterrumpido de investigador nacional de nivel 1 del CONACYT. Ha publicado libros de economía y desarrollo económico, capítulos de libros en editoriales de prestigio nacionales y extranjeras.
Ha publicado 22 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales arbitradas e indexadas. Ha sido evaluador de proyectos de investigación para el CONACYT. Ha dictaminado investigaciones para revistas nacionales e internacionales. Ha presentado más de 50 conferencias y ponencias en México y el extranjero. Desde 1998 ha impartido más de 60 cursos en diferentes universidades mexicanas, dentro de las cuales se destacan Universidad Autónoma de Tlaxcala, Universidad La Salle, Universidad Tecnológica de México y Universidad del Mar, Campus Huatulco. Actualmente es columnista del periódico Milenio y ha publicado cerca de 210 columnas con temas de economía, política nacional e internacional. Te dejamos todo el micrófono, doctor. Adelante. Muchas gracias por apoyarnos. Muchas gracias, doctor. Buen día a todas y a todos. Pues efectivamente hoy vamos a dar una conferencia con un tema que realmente nos preocupa, pero también nos ocupa, no solo en el marco nacional, sino también en el marco internacional. La economía mexicana en el marco del SARS-CoV-2, situación actual y perspectivas. Hoy estamos aquí dando esta conferencia en línea. Hoy estamos tomando clases en línea. Hoy no podemos estar con nuestros amigos, con nuestra familia. No podemos viajar. No podemos compartir un café con las personas que queremos por una sencilla razón. Una pandemia nos ha alcanzado. La pandemia que nos acompaña ha generado impactos brutales sobre las economías internacionales. Ello representa un gran reto al inicio de esta nueva década. El SARS-CoV-2 ha impactado en todas las actividades económicas mundiales y ha generado incertidumbre también en el futuro de México. El 2020 fue un año de fuerte recesión mundial. Variables como empleo y bienestar cayeron estrepitosamente. Hoy, todos los países del mundo están padeciendo los efectos de la pandemia y lo complicado es que aún no se logran percibir posibilidades de crecimiento, al menos en el mediano plazo. Más aún, tenemos otro problema delicado. El virus está mutando y eso de alguna manera representa otro reto para los hacedores de la política pública, tanto nacional como internacional. Con esta pandemia, millones de personas se sumarán a los indicadores de pobreza y pobreza extrema. El efecto está siendo impactante en las economías pobres, pero también en las economías del primer mundo, porque si algo tiene un virus, y en particular este SARS-CoV-2, es que no ve situación económica, situación política o situación social de las personas. Los atrapa a todos por igual. Estados Unidos venía con un proceso de crecimiento moderado, pero finalmente crecimiento. Hoy se encuentra en recesión. Y para los mexicanos lo peor es que la recesión económica de los Estados Unidos y del resto del mundo también nos arrastra, particularmente con los norteamericanos por las fuertes relaciones económicas que tenemos con ellos. Para México, la pandemia ya mostró su impacto y provocó en el año que acaba de concluir una caída del Producto Interno Bruto de 8.5%. Dato oficial de INEGI, dato confirmado, dato verificado. Esta caída en la riqueza generada en un año ha dado una grave problemática a los mexicanos, particularmente desde el punto de vista económico. Y esta grave caída del PIB no se veía realmente en México, quizá desde la crisis mundial del 29. Cambiemos. La ponencia estará dividida en tres partes. La primera, un contexto mundial. La segunda, un contexto
nacional. Y la tercera, ¿cuáles son las perspectivas y posibilidades de cambio? Cambiamos presentación, doctor. La siguiente. La crisis económica mundial se detecta en varias variables como producción y comercio, aunado ello a la caída internacional de la producción de petróleo, el cual ha venido a la baja. Pero también en el contexto internacional tenemos una caída del turismo mundial y una baja muy pronunciada de la inversión extranjera directa, lo cual hace muy complicado nuestro escenario. No cabe duda que lo que pasa en el mundo impacta a la economía mexicana y obviamente este impacto es un efecto muy poderoso para el bienestar social. La fuga de capitales, en el caso mexicano, se expresa particularmente en el área de los energéticos, lo cual está amenazando la posibilidad de mantener una política monetaria y cambiaria estable. De hecho, el día de ayer observamos cómo el precio del dólar había alcanzado su mayor valor de los últimos 4 años y estamos empezando el año 2021. Como se observa en la gráfica, la economía mundial mostró 4 años de crecimiento continuo. ¿Cambiamos, doctor? Del 2016 al 2019. Para el año 2020, la pandemia nos alcanzó y pasamos de un PIB mundial de 87,000 billones a 83,000 billones de dólares, una reducción en tan solo un año del 4.6% del PIB mundial. Cambiamos. Cuando hablamos de la riqueza, también hablamos de la riqueza distribuida en el total de población. Esta caída en el PIB mundial obviamente tiene un efecto directo sobre el ingreso de las personas, lo cual estadísticamente se puede medir. Obviamente no es un indicador muy preciso, pero es un acercamiento en el PIB per cápita. El PIB per cápita, como observamos en la gráfica, también mostró un descenso significativo. Como vemos, había tenido un crecimiento constante desde el año 2016. Sin embargo, sufre una caída del 4.46% en el año 2020. Cambiamos. Otra variable en el marco internacional es la inflación mundial. La inflación mundial del 2011 al 2015, como observamos en esta gráfica, muestra una reducción. A partir del año 2015, empieza a generar un crecimiento y pasamos de una inflación mundial de 1.39 en el 2015 a una inflación mundial de 3.20 en el 2020. En tan solo 5 años perdimos lo que habíamos ganado en los años pasados. Cambiamos. Un indicador importante en el marco internacional vinculado con México son las tasas de interés mundiales. Como observamos en la presente gráfica y si hacemos un comparativo de las tasas de interés mundiales en los principales países del mundo, ¿qué es lo que observamos? Cómo las tasas de interés real, en algunos de ellos tienden a ser negativas. México, que es la línea que observamos hasta arriba, en la parte alta de la gráfica, es un país atractivo para los inversionistas extranjeros. Si bien México en el último año bajó su tasa de interés de referencia, aún sigue siendo muy atractivo comparado con el resto de países, particularmente de economías capitalistas poderosas: Reino Unido, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, México sigue siendo muy atractivo no solamente frente a estas grandes economías, también sigue siendo atractivo porque tiene altas tasas de interés más allá de países de América Latina como Brasil o como Perú. En la gráfica, si observamos, inclusive se observan tasas negativas en países como Japón o la Unión Europea. Esto de alguna manera representa un atractivo para los inversionistas extranjeros, pero en este momento de pandemia tampoco está dando muy buenos resultados. Cambiamos.
Dado este escenario mundial que hemos observado, pasamos a la segunda parte, el contexto nacional. La pandemia llega en un periodo en la cual la economía mexicana se encuentra en una grave crisis estructural. Existen, según los indicadores oficiales, Coneval, por ejemplo, elevados niveles de pobreza y desigualdad, fuerte desempleo, más allá del que ya veníamos arrastrando en años pasados, inseguridad, una fuerte dependencia de las remesas y de la exportación de petróleo, bajos niveles de innovación y de competitividad, una fuerte dependencia del sector externo para las inversiones locales y, obviamente, corrupción. La pandemia de por sí ya es un fenómeno agresivo para la economía mexicana, pero si a ello le sumamos que México, como economía emergente, o sea, economía en vías de desarrollo, ve agravada su situación dados los indicadores de pobreza e inequidad que ya tenemos desde hace muchos años, pues el problema se complica. La economía mexicana está limitada por la dependencia de sus ingresos externos, particularmente la venta de petróleo. Pero si a ello le sumamos las remesas y los ingresos de turismo, el panorama es muy delicado, particularmente los ingresos por turismo. Porque afortunadamente las remesas, como veremos más adelante, están sacando la batuta para poder mantener a flote este país. Vivimos en una economía vinculada con el sector externo, pero vivimos en una economía con una innovación muy limitada y poca generación de valor agregado, lo cual limita aún más nuestro crecimiento soberano del contexto mundial. Hoy los grandes países compiten con innovación y con valor agregado. México, lo poco que tiene es gracias a las grandes empresas transnacionales y multinacionales. Pareciera ser que con la llegada de un gobierno de izquierda, la política económica sufriría un cambio radical, o al menos yo así lo pensaba. Sin embargo, esto no fue así. La política monetaria mantiene sus metas de inflación, que si bien es cierto, el Banco Central es autónomo y no atiende los llamados del gobierno federal, pero bueno, esa variable quizá al ser autónoma el presidente no la puede modificar. Y en ese sentido, el Banco Central mantiene sus políticas antiinflacionarias, pero algo que sí se puede modificar desde el contexto federal son la política industrial, la cual sigue sin existir. La banca de desarrollo se mantiene al margen del otorgamiento de créditos que permitan reactivar la economía. La política social de este gobierno tiene como esencia la asistencia a los más pobres y vulnerables, pero no ofrece, o al menos hasta el momento, la posibilidad de que los mexicanos generen, a través de estos ingresos que les ofrece el gobierno, proyectos de desarrollo que les permitan un ingreso consolidado a mediano y largo plazo. O sea, estamos hablando de apoyos asistenciales. Si algo nos preocupa a los economistas es el tema de la pobreza. ¿Cambiamos? Según datos del Centro de Estudios Económicos de Bancomer, la caída del PIB durante el año 2020 generó entre 10 y 12 millones de nuevos pobres. Estaríamos hablando de casi la mitad de los que viven en la Ciudad de México. Existe en el ámbito académico consenso de que el combate a la pobreza ha fracasado, o al menos con los académicos con los cuales yo he hablado, esa es la situación a lo que hemos confirmado. Más de 61 millones de personas pobres en México y 21 millones en pobreza extrema. Con la pandemia, los nuevos pobres ingresarán a la economía informal y, en el peor de los escenarios, se incorporarán en actividades ilícitas. Las oportunidades de empleo y de ingreso son cada vez más difíciles. Coneval, que es la institución que mide estos indicadores, plantea la posibilidad de que la pobreza se incremente en 10 puntos porcentuales durante el periodo de la pandemia.
La pobreza laboral que vemos en la gráfica es una situación en la que el ingreso laboral de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros. Como se observa en la gráfica, la pobreza laboral pasó del 37 al 41%. Al respecto, el Coneval plantea que los factores que explican el incremento anual de la pobreza laboral es resultado de la disminución anual de 2.5% en el ingreso laboral real y el incremento de las líneas de pobreza extrema por ingreso. Pasamos a la siguiente. El empleo. La caída del Producto Interno Bruto tiene un impacto directo sobre la pérdida de empleos. La tasa de desempleo abierto es del 4%, lo que representa cerca de 20 millones de personas que están disponibles pero sin encontrar un empleo. Con base en la encuesta nacional de ocupación y empleo de INEGI, si bien la tasa de desocupación bajó a partir del segundo semestre del 2020, este se incrementó al 4.73% en enero, o sea, hace 2 meses del 2021, enero del 2021, que es el último dato que acaban de publicar y que acabo de detectar. Cambiamos. La productividad es un factor fundamental para el crecimiento de cualquier economía. La productividad desde hace 10 años ha venido cayendo en México. Y planteo desde hace 10 años porque son los datos que quise presentarles. Habría que ver los datos anteriores al 2010. La formación bruta de capital, tanto pública como privada, no crece. Una economía sin productividad y sin formación bruta de capital nos permite generar una mayor profundización en la crisis que hoy nos ocupa. Tan es así que veremos cómo la caída en el PIB a nivel mundial es menor a la caída del PIB que ha generado la economía mexicana. Cambiamos. En tasas de interés, ¿qué observamos en México? Para combatir la crisis, el Banco Central aprobó bajar la tasa de interés. ¿Con qué objetivo? Incrementar la liquidez y fomentar créditos. Mientras la política monetaria del Banco de México es expansiva, en contraste, tenemos una política fiscal restrictiva. ¿Qué observamos? Las dos caras de la moneda, Banco Central versus Gobierno Federal. El Banco Central disminuyó la tasa de interés de referencia hasta el 4% al final del año 2020 y se prevé que la inflación mantenga su meta, que es de 3% más menos 1. Si bien la inversión nacional es muy importante para cualquier economía, también lo es la inversión extranjera directa. Cambiamos. La inversión extranjera directa cayó 14.7% en el año 2020, lo cual es resultado directo de la caída en la producción mundial. Pasamos en México de 34,000 millones de dólares a 29,000 millones de dólares en tan solo un año. Toda esta problemática, que pudieran ser indicadores estadísticos o económicos, aterrizan necesariamente en un concepto que es la demanda interna. Cambiamos. La demanda interna se encuentra deprimida y esto es resultado de los niveles de inversión de las empresas, las cuales, a su vez, disminuyen el pago de impuestos al gobierno, dado que su producción disminuye, y el gobierno a su vez ve disminuir sus ingresos. El gobierno, por mantener una política fiscal en equilibrio, reduce su gasto. Por ello, consideramos que es necesario hacer un cambio en la política fiscal, porque el mercado laboral está deprimido, como observamos en esta gráfica. Y el consumo privado ha descendido con esta crisis estrepitosamente. La pobreza, obviamente, se incrementará frente a la caída en el consumo. Y así como se maneja el escenario nacional de corto plazo, difícilmente el consumo privado detonará
el crecimiento económico. Por ende, se requiere una serie de medidas de carácter fiscal. Pasamos a la siguiente. Durante el año 2020, la deuda de México representó cerca del 50% del PIB y el costo de la deuda, representado por el pago de intereses, es del 3% de la riqueza total generada, lo cual se encuentra en su nivel más alto desde el año 2000. Lo anterior no significa que la deuda haya aumentado, sino que fue resultado de la caída en el PIB durante el año 2020. En el año 2019, la deuda pública representaba el 47% del PIB. Un año después, se había incrementado casi al 54%. Aquí, y se lo comento a mis estudiantes en clase, el problema no es contratar deuda. El problema es para qué el gobierno utiliza esa deuda. Eso es lo fundamental en la contratación de deuda. Una deuda que se contrata para inversión productiva pudiera ser una deuda buena. Una deuda que se contrata para gasto corriente o para dar dádivas a la gente, obviamente no es y no representa una buena deuda. Realmente es impresionante cómo la ayuda tiene que venir de fuera. Y son los mexicanos a quienes no se les dio la oportunidad de lograr un desarrollo en nuestro país, quienes hoy están sacando adelante a millones de familias en este país. Cambiamos. Las remesas representan un ingreso que se ha incrementado. Es una de nuestras salvavidas, pero este salvavidas está prestado. O sea, no es algo que podamos nosotros mantener de manera constante. Y si no, baste con recordar el susto que los mexicanos y el gobierno mexicano tuvo con la llegada y durante el mandato de Donald Trump. Pensábamos que la mayoría de los migrantes en Estados Unidos sin papeles, por no decir ilegales, sin papeles, serían retornados al país. Y en parte tuvimos razón. Pero ese concepto, ese indicador de remesas, es prestado por una razón. No es algo que tengamos garantizado en el mediano o largo plazo. Por ello, no podemos depender de las remesas, así como tampoco podemos depender de los ingresos petroleros, de un recurso que es finito. Durante el año 2020, los mexicanos, principalmente en los Estados Unidos, enviaron a sus familiares en México cerca de 40,000 millones de dólares. Sin embargo, la cifra récord se alcanzó en marzo del 2020, con el envío de cerca de 4,000 millones de dólares. Ahora bien, ustedes dirán, si la economía mexicana se encuentra en crisis y la economía norteamericana también, ¿cómo explicamos el envío de más dinero procedente, particularmente de los Estados Unidos? Lo anterior posiblemente sea resultado de algo que nosotros no tenemos en México, que son los subsidios que otorga el gobierno norteamericano para aquellos desempleados que están allá y que seguramente muchos mexicanos están ya con papeles y por ello pueden recibir este tipo de estímulos. Aunado ello a los estímulos fiscales que se están dando en Estados Unidos para hacer frente a la pandemia. Y ahí está el resultado. Un gobierno que está al frente con un seguro de desempleo, que sería otra de las propuestas que más adelante les plantearé. Perspectivas de la economía mexicana. Una acción del gobierno mexicano para reactivar la economía son los proyectos de infraestructura. En total, 68 proyectos con una inversión de 525,000 millones de pesos. Hasta el momento han iniciado 10 proyectos con una inversión de 43,000 millones de pesos. Pero el pasado 3 de marzo, o sea, hace un par de días, se anunció, el presidente Andrés Manuel anunció el inicio de 29 proyectos de los 68 originalmente establecidos, con una inversión de 228,000 millones de pesos.
Son estos proyectos de inversión tanto públicos como privados o con inversión mixta. Destacan una terminal de liquefacción por 47,000 millones de pesos y una autopista, que es la autopista Naucalpan-Ecatepec. Obviamente la inversión en infraestructura tiene un efecto importante en cualquier economía. Y digamos que este tipo de inversiones son una joya de la corona del gobierno actual. Aquí habría que fortalecer estas inversiones y tratar de sacarlas lo antes posible, porque eso seguramente permitirá reactivar la economía en un menor tiempo posible. La fuerte caída del PIB en el año 2020 fue acompañado de los problemas observados en el primer trimestre del año 2021. Estos problemas que hemos tenido en este inicio de año han sido los semáforos rojos en gran parte del país, lo cual mantiene paralizada la economía. Pero también tenemos problemas que observamos hace un par de semanas, los problemas con el gas natural, lo cual generó paros técnicos en muchas empresas del norte del país. Los fenómenos anteriores, o sea, los paros técnicos por el problema del gas y los semáforos rojos que afortunadamente ya hoy están cambiando, son una señal de crecimiento proyectado real para el 2021, el cual, obviamente, dicho crecimiento será paupérrimo, pero tampoco será real. Cambiamos. La mayor caída del PIB durante el año 2020 se dio en el segundo trimestre de dicho año. Parece ser que a partir de ahí se ha revertido la fuerte caída del PIB, como lo observamos en la gráfica. Cambiamos. De hecho, durante el año 2020 se dio una fuerte caída del PIB per cápita, como lo observamos en esta gráfica, cercano al 20%. Esta caída del PIB per cápita inclusive fue más profunda que la caída del PIB per cápita a nivel mundial. El PIB per cápita pasó en tan solo un año de 10,000 a 8,000 dólares anuales. Cambiamos. La crisis ha sido tan fuerte en México, inclusive más fuerte que en la economía mundial. Tuvimos una caída en México el año pasado del 8.5% y en contraste la economía mundial tuvo una caída de tan solo el 4.3%. Seguramente algo estamos haciendo mal. Cambiamos. Si observamos con mayor detalle el impacto de la pandemia en la actividad productiva de México, observamos, cambiamos por favor, doctor, que en la industria se ha presentado un mayor desplome, comparado ello con el sector primario y terciario. En esta gráfica podemos observar el desplome de la actividad industrial, que es muy importante porque es la que genera el valor agregado, es la que genera la mayoría de empleos y de empleos bien pagados. Cambiamos. La industria durante el 2020 llegó a tener caídas de casi el 30%, particularmente por los paros técnicos realizados durante los meses de abril, mayo y septiembre. Como observamos en esta gráfica, el sector servicios, en contraste con el sector industrial, tuvo una caída de tan solo 7.9%. Y el sector primario, que se veía obvio, fue el único que logró salvarse en esta grave crisis, con un crecimiento del 2% durante el año de referencia. Si bien casi todos los sectores han tenido problemas, observamos que el turismo y la hotelería, así como el transporte aéreo y terrestre, hoy están en una gran crisis. El Banco Central, reporte mensual, ha señalado 3 problemas fundamentales para la economía mexicana, y en particular yo coincido con 2. La situación económica interna, la gobernanza y las finanzas públicas. 3 elementos de riesgo que pueden obstaculizar el crecimiento económico del país para el año 2021. Coincido con el Banco Central en que la situación económica interna y la gobernanza son 2 variables fundamentales. No coincido con las finanzas públicas porque las finanzas públicas hoy están más que sanas. Para el Banco Central, la recuperación de la economía tendrá un crecimiento moderado, ello bajo un entorno incierto. Según el Banco de México,
el crecimiento económico para este año será del 3.5% y se logrará alcanzar una inflación de 3.6%. Si consideramos dicho indicador y lo comparamos con la caída del 8.5% del PIB en 2020 y a ello le sumamos el crecimiento paupérrimo del 0.1% generado durante el 2019, aunado todavía a ello, para ponerle más sal al caldo, a la necesidad de crecer al 6% cada año para absorber a los cerca de 100,000 nuevos empleos que requiere el país por año, podemos concluir con una afirmación concreta. En lo que resta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México necesitará, en los próximos 4 años, crecer al 7.4% al año, cifra casi imposible de alcanzar. Y es que, según los indicadores del pasado, solo se lograron en algunos años de los años 50 y a finales de los años 70 crecer a estas tasas. El Fondo Monetario Internacional considera para el 2021 un crecimiento del PIB, y la verdad se portaron muy bien con nosotros, del 5.6%, un dato que es alentador. Si consideramos que la economía mexicana está arrastrada por la economía norteamericana, país que parece que va a tener una proyección positiva en su crecimiento para el 2021, podemos plantear lo siguiente. El fundamento internacional considera que la economía norteamericana crecerá al 4.3%, lo cual le permitirá incrementar sus exportaciones y sus importaciones. Las importaciones serán realizadas particularmente desde México. Ello permitirá además este crecimiento aumentar las remesas, las cuales ya de por sí en una pandemia están incrementándose. Por lo tanto, posiblemente este crecimiento que se proyecta en la economía norteamericana del 4.3 pueda arrastrar a la economía de México. Dice un refrán popular, cuando a Estados Unidos le da un resfriado, a México le da una pulmonía. Pero cuando Estados Unidos, y esto lo inventé yo, cuando Estados Unidos gana un pedacito de lotería, México gana el premio mayor. Lo anterior es verdad si consideramos datos de crecimiento económico en ambas economías. Los indicadores muestran que un crecimiento económico en los Estados Unidos o una recesión tienen una elasticidad mayor a 1, pero existen también escenarios en los cuales la economía mexicana ha logrado generar elasticidades de 2 con respecto a la recesión sufrida en Estados Unidos. La caída del 2.5% en la economía del norte durante el año 2009 generó a su vez una caída en la economía mexicana del 5.1%, o sea, más del doble. En contraste con lo anterior, para el año 2010, la economía norteamericana creció al 2.6% y la mexicana logró crecer al 5.2%. Si manejamos las elasticidades en la relación México-Estados Unidos, observamos que un crecimiento proyectado del 4% en la economía estadounidense pudiera generar o darse la posibilidad de que México creciera al 6%. Sin embargo, habría que considerar algunas variables económicas. ¿Cuáles son estas? La posibilidad de que México crezca al 6%, pero siempre y cuando revisemos la parte de que las empresas tengan la posibilidad de incrementar su producción, porque recordemos que hoy están con una producción de baja capacidad, pero además las empresas mexicanas están con inventario cero, están tratando de sacar o han tratado de sacar todo lo que tenían como inventarios en esta crisis y evitar seguir produciendo o producir lo básico necesario. Aunado ello a los problemas estructurales que ya de por sí tiene la economía mexicana. Entonces, hay que estar alertas para tratar de ser arrastrados por la economía de los Estados Unidos. Cambiamos. En finanzas públicas, el sistema de administración tributaria, el SAT, prevé que para el año 2021 se incrementen sus ingresos a través de un plan maestro que ya publicó.
Y ellos pretenden realizar 5 acciones, que son aplicar métodos ágiles, que ya lo habíamos visto en otras administraciones, incentivar la autocorrección de las auditorías, dar créditos fiscales en recursos de revocación, controlar los saldos programados, programando auditorías profundas e implementar liquidaciones a fin de garantizar el crédito fiscal determinado. Los apoyos fiscales consideramos que son fundamentales, sin embargo, tampoco son la panacea. La condonación de impuestos solo es una solución en momentos de crisis. Habría que pensar cuál es la mejor solución al menor costo posible. Para las empresas es fundamental la liquidez. Por ello, diferentes cámaras industriales han solicitado al gobierno federal la implementación de estímulos como la deducción a los activos fijos. Podemos afirmar la existencia de una fortaleza en las finanzas públicas con saldos favorables en el 2020, como lo podemos ver en la gráfica, lo cual seguramente se mantendrá para el año 2021. Por ello, nuestra insistencia en utilizar el gasto público como medida anticíclica para tratar de paliar la crisis. En el gobierno de Andrés Manuel, durante el año 2020, se evitó aumentar el gasto. Como observamos, es un gasto que viene desde los gobiernos de libre mercado, los gobiernos neoliberales. Originalmente se pensó en un paquete fiscal que tuviera el 2.7% del PIB, lo cual finalmente se redujo al 0.7%. La deuda, por su parte, no fue un elemento que le permitiera al gobierno la utilización de recursos para contrarrestar la crisis. Y lo decimos claro, el gobierno no quiso endeudarse para invertir en tecnología y en inversiones que permitieran hacer frente a la pandemia. Durante el año 2020, el gasto público no se expandió. Se hizo frente a la problemática que tenemos con recursos provenientes, y seguramente lo recordarán, de la cancelación de los fideicomisos que generaron mucha problemática y con ahorros generados en sexenios pasados, lo cual de alguna manera vino a sustituir la caída del 4.1% que sufrió o que sufrieron los ingresos del gobierno. Pensar en un déficit del 3% del PIB en el marco de una crisis tan profunda durante el 2020, pues no es tan real, considerando la contracción económica del año pasado. Si el gobierno no hubiera contado con esos recursos de los cuales ya les mencioné, seguramente la crisis hubiera sido más profunda. Si bien el gobierno federal decidió no aumentar el gasto público durante el 2020, más allá de lo proyectado en diciembre del año anterior, estamos ciertos que sí se ha preocupado por ofrecer microcréditos a los pequeños empresarios y a las familias que perdieron su empleo. Sin embargo, y esto es necesario decirlo, no ha desarrollado programas anticíclicos para enfrentar la crisis tan profunda. La política fiscal no existe y solo se basa en intentar descubrir posibles evasores fiscales. Sin embargo, el gobierno sigue comprometido en mantener un superávit fiscal primario y no incrementar la deuda como proporción del PIB, reducir la burocracia e imponer topes salariales a los altos mandos. Pareciera realmente que estamos escuchando a los liberales cuando planteaban la necesidad de reducir el gasto público como proporción del PIB. Un gobierno de derecha con rostro de izquierda. Ese parece ser el modelo económico del presidente actual. En esta administración están muy preocupados por no contratar más deuda que la generada en el 2019. Tampoco se proyecta para el 2021 un incremento de la misma. Existe un techo nominal de endeudamiento como proporción del PIB. Y si observamos la reducción de la riqueza en México durante el 2020, entonces el techo presupuestal de contratación de deuda estará rebasado. Durante el año 2020, la deuda como proporción del PIB fue del 52.4% y su costo fue del 3%, lo cual representó el 11% del presupuesto de egresos de dicho año.
En este momento de pandemia consideramos que México debe aumentar el gasto público, aun y cuando ello pudiera representar un incremento de la deuda pública, con estrategias, y lo digo claro, con estrategias y proyectos se deben generar ingresos que les permitan a las familias reactivar sus economías, pero que a su vez se generen proyectos productivos que logren consolidarse en el mediano plazo. Lo anterior debe ir acompañado de un incremento en el gasto público que fortalezca los centros de salud. Y es que, según estudios realizados, que seguramente hemos escuchado, las personas que adquieren el virus sufren secuelas de por vida. En este sentido, el sector salud deberá fortalecerse para atender estas nuevas enfermedades crónicas que tendrán seguramente miles de mexicanos. Además, las empresas deben ser apoyadas con incentivos fiscales para la contratación de personas que fueron despedidas o personas que pueden volver a ser contratadas. Mucho hay que hacer en política fiscal. Cambiamos. En términos de comercio internacional, hace varios días Manuel López Obrador se reunió con Joe Biden. Tuvieron una reunión virtual, así como ahora nosotros, y los dos mantuvieron el compromiso de mantener el comercio entre ambos países. La economía mexicana es muy importante para México, dado el comercio entre estos dos países. El TEMEC, que es el acuerdo que regula el comercio entre ambas economías, debe ser el elemento legal que genere la posibilidad de incrementar las exportaciones, particularmente en qué sectores, en el sector automotriz y en el electrónico, los cuales son piezas claves hoy para reactivar la economía mexicana. Para aprovechar el comercio mundial, México requiere políticas públicas que permitan vincular las cadenas productivas nacionales y además aprovechar los vínculos de abastecimiento entre las empresas de Estados Unidos y México. Fortalecer la fabricación de maquinaria y equipo, la metalmecánica, que también es una pieza clave en los vínculos de cadenas de valor. Requerimos una política industrial, lo cual señalaba que no existe en México, la cual desde la política pública permite apoyar a las empresas para que tengan posibilidades de suministrar y proveer insumos a las grandes empresas exportadoras. Una política pública que permita ofrecer una baja tasa de interés para reactivar los sectores productivos. Para ello, también se requiere una política monetaria, la cual, a través del Banco Central, que es una institución autónoma, permita a estas empresas allegarse a un buen tipo de cambio y a una buena tasa de interés. Cambiamos. En consumo e inversión, los cuales son dos elementos claves para proyectar un crecimiento positivo, al finalizar el año, la inversión tuvo una caída del 11%. El consumo, por su parte, mostró una disminución del 6% con respecto al año anterior. Desde el año 2018, la inversión bruta ha mostrado un descenso, lo cual seguramente es resultado de las políticas de inversión establecidas por el gobierno federal. Ello, de alguna manera, ha generado desconfianza en los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, conllevando esto a la caída de dicho indicador. Con base en lo anterior, observamos también una caída en la inversión privada. En ella podría estar el motor del crecimiento de la economía mexicana. No nos cabe duda que el sector primario requiere inversiones nacionales para producir, pero también para exportar. En este entorno de incertidumbre, México y su gobierno necesita generar un ambiente de certidumbre. Sin embargo, pareciera que vamos en sentido contrario. Nada más baste con ver lo que pasó con la ley de la industria eléctrica, que sería un caso. El consumo, decimos los economistas, está en función del ingreso. Por ello, las familias mexicanas necesitan incrementar este último con acciones de autoempleo. Digo, si es necesario, hay que autoemplearse. Pero esto es complejo. ¿Por qué? Porque hay un ambiente de caída en el consumo global. Y es que el problema es que durante el 2020 se perdieron cerca de 600,000
empleos. La economía mexicana, y aquí algunas recomendaciones, carece de estabilizadores automáticos que permitan hacer frente a una crisis como la actual. El seguro de desempleo sería una medida concreta. La experiencia mundial nos plantea la necesidad de generar políticas fiscales deficitarias en un ambiente de crisis que permitan incrementar el gasto público y se alejen de la austeridad. Recordemos cómo el seguro del desempleo existe en la Ciudad de México, pero no existe en muchas otras partes del país. La banca comercial, los empresarios se quejan bastante de que los requisitos para que la banca comercial otorgue préstamos son muy difíciles y engorrosos. La banca comercial es la que aporta los recursos para incrementar a través de estos préstamos las inversiones nacionales. Y aquí la banca nacional debe de aportar con recursos o con requisitos menos complicados. Pero también está la banca de desarrollo, que es del gobierno federal, Banobras, y que seguramente tendrá que también aportar recursos para proyectos productivos. Cambiamos. Dos variables fundamentales en la economía son la inflación y las finanzas sanas. Estas últimas deben de sacrificarse en pro de reactivar la economía. La inflación, como ustedes observan, se mantiene relativamente bien. Las finanzas también están relativamente bien, con base en el PIB. En este caso debemos de sacrificar una variable y me parece que esta variable hoy es las finanzas públicas. Cambiamos. El tipo de cambio se mantiene relativamente estable, lo cual muestra la confianza de los sectores financieros internacionales. Sin embargo, hoy nos levantábamos con la noticia de que el tipo de cambio había crecido, me parece que a 21 y fracción, lo cual no veíamos desde hace cerca de 4 años. Entonces, bueno, el tipo de cambio también hoy está ya empezando a sufrir algunos efectos negativos. México requiere un programa de rescate económico, el cual incluya reformas fiscales, programas de gasto público que tengan un efecto multiplicador. O sea, no gastar por gastar, que haya un efecto multiplicador en el gasto. Generar una deuda, si es necesario, que sea sostenible y que dicha deuda sea para invertir en proyectos productivos sostenibles de corto y largo plazo. Y es que hoy, por ejemplo, la deuda externa no representa un riesgo para la economía mexicana. El combate, por otra parte, a la pobreza tiene que ser fundamental. Programas que tengan efectividad, que permitan combatir el flagelo. México no puede darse el gusto de estar despilfarrando recursos en políticas o programas que han tenido poca efectividad. Es necesario cambiar el rumbo y que cada peso gastado en el combate a la pobreza tenga un efecto multiplicador que intente combatirlo. Es necesario con recursos públicos fomentar las fuentes de empleo, rescatar lo perdido, fomentar el ingreso y la inversión. Existen países, como ya lo señalábamos, que tienen un seguro de desempleo. México debería de tener un seguro de desempleo a escala universal, lo cual representaría en este momento de crisis una solución para al menos mantener el consumo básico necesario en millones de familias mexicanas. En época de crisis no importa una política fiscal expansiva, aunque ello genere un déficit fiscal. La utilización de políticas contracíclicas son fundamentales, y ya lo dijo el Premio Nobel de Economía. La política social debe de estar pensada en el combate directo a las desigualdades, resultado de la pandemia vivida. Ya lo señalamos, cada peso gastado debe de ser multiplicado para beneficio de las familias mexicanas. Reflexiones finales. Para el año 2021 se proyecta un crecimiento económico para la economía mexicana. ¿Y por qué lo proyectamos como un crecimiento? Primero, por las proyecciones que se tienen en el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Segundo, porque existe la experiencia de que después de una grave crisis, cualquier aumento de la riqueza, por mínimo que parezca, tiene un multiplicador que le permite ser expansivo en términos del año previo con el cual se compara. Sin embargo, matizar
que este crecimiento será ilusorio. ¿Por qué? Porque no lograremos, al menos en este año que corre, recuperar lo que perdimos en el año 2020 y por la necesidad que tenemos de haber crecido durante el año de referencia. Este año, si se da el crecimiento, no recuperaremos al menos solamente la mitad de lo perdido el año pasado. Pero ¿cómo recuperar también la necesidad de crecer que tuvimos en el año 2019 y en el año 2018? México requiere un pacto social que permita de manera conjunta hacer frente a la pandemia. Debemos pensar en un proyecto de nación que ya se ha venido generando. Se requiere refundar nuestro país, renovarlo y responder a la pregunta de ¿qué economía necesitamos? ¿Qué tipo de sociedad queremos alcanzar? La pandemia debe de dejarnos un aprendizaje. De lo contrario, habremos perdido la gran oportunidad de aprender, de renovarnos y de cambiar. Muchas gracias. Gracias, doctor Edgar Castillo. Muchas gracias, doctor, por la excelente disertación que nos acabas de ofrecer a todas y a todos aquí en el aula virtual del Colegio del Estado de Hidalgo. A continuación vamos a empezar a abrirle una serie de preguntas y respuestas que quieran comentarnos todos ustedes. También pueden hacerlo aquellos que nos siguen por las redes sociales, también las podemos abrir. Sabemos que siempre empiezan un poco tímidos, así que los invitaríamos a manifestar su pregunta al respecto. O su comentario de igual forma. También agradecer que vemos algunos otros estudiantes de otras instituciones, me parece, que acompañan aquí al doctor. Les damos la cordial bienvenida a todas y a todos ustedes. Así que los escuchamos, nos pueden pedir la voz en el micrófono o bien escribirnos en el chat. ¿Alguien? Por ahí, o si fue, porque la verdad es que fue muy, muy clara. Doctor, yo sí te quisiera realizar una pregunta al respecto. En el ámbito económico del estado de Hidalgo, ¿cuál sería la implicación profunda en la economía local? En este caso, en el contexto del COVID. Y a ver si ahí empezamos un poco más algunos empiezan a hacer sus preguntas. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Pues realmente todo está en función, y como lo señalé en la presentación, todo está en función de qué tan rápido podamos salir de los semáforos rojos y naranjas, e inclusive amarillos. Está en función de qué tan rápido la sociedad hidalguense pueda obtener la vacuna y podamos regresar a nuestras actividades formales. Si bien es cierto, la economía de Hidalgo no ha tenido crecimientos adecuados en los últimos años, sí podemos observar que ya durante este gobierno tenía un proceso de crecimiento que se estaba consolidando, particularmente con obras de infraestructura, las cuales hoy continúan a pesar de la pandemia. Entonces considero que esta vinculación que tiene la economía de Hidalgo, la zona del sur, que es una zona industrial y que está vinculada a empresas transnacionales y multinacionales, están en paros técnicos, resultado de la pandemia. Pero también sabemos que la zona norte del estado tiene en su sector primario una fortaleza, la cual, como observamos a nivel nacional, ha tenido un crecimiento del 2% durante el año pasado. Está sacando la pauta de los tres sectores económicos que hoy en economía se manejan. Creo que la economía hidalguense podrá salir adelante, reitero, siempre y cuando podamos rápidamente salir de la pandemia. Ya hoy lo dijo el presidente de la República, que Campeche pues ya estaba casi autorizado para iniciar las clases. Y Campeche, como habíamos observado, venía ya con estos semáforos amarillos desde hace tiempo. Entonces, dependerá mucho
el que salgamos lo antes posible para poder vincularnos nuevamente al contexto nacional y mundial, doctor. Muchas gracias, doctor. Te comento rápidamente, en nuestra página de Facebook, la licenciada Ofelia Bonilla Gamboa te felicita por tu excelente ponencia. Gracias, gracias, Sofía. Por otra parte, también tenemos una pregunta de Rosa Labra, que nos dice: muy buenos días. La pregunta sería: ¿el gobierno mexicano debió endeudarse más para equilibrar la economía del país? Gracias por la pregunta. En este momento de crisis, obviamente que como ya lo señalé, la deuda es fundamental, pero una deuda que tenga un efecto multiplicador en los sectores económicos, particularmente en aquellos que más se han enfrentado a la pandemia. México desde hace muchos años ha venido presumiendo, el gobierno en particular ha venido presumiendo las finanzas públicas que mantiene. Ya lo señalamos que en términos de deuda, la deuda hoy no representa un problema en términos de Producto Interno Bruto. Entonces, tenemos que sacar de donde haya, y si hoy el sector productivo nacional, particularmente el industrial, no está dispuesto a invertir por la incertidumbre que se vive, pues es el gobierno, como sucedió en la crisis del 29, el que con la propuesta de Keynes era el gobierno quien tenía que invertir. Ya lo dijo Keynes en su momento, hace ya 80, 90 años. El gobierno tiene que gastar para superar la crisis en ese entonces del 29, y si es necesario cavar hoyos y pagarle a algunos ciudadanos para que lo hagan y a otros se les pague para que los tapen, pues adelante, porque eso va a reactivar el consumo, va a reactivar obviamente el ingreso y va a reactivar la inversión y la producción. En ese sentido, México tiene que apostarle por la contratación de deuda para que se puedan invertir recursos en sectores, lo reitero, prioritarios para reactivar la economía. ¿Cuáles son estos sectores prioritarios? Particularmente proyectos productivos de corto plazo que tengan resultados inmediatos. Apostarle por darle a la gente para que inicie actividades productivas de autoempleo, actividades que les permitan generar un ingreso en el corto plazo, pero que a su vez les permitan generar actividades que en el mediano y largo plazo este ingreso recibido por el gobierno les permita multiplicarlo en un entorno de bienestar familiar. Muchas gracias, doctor. Hay más comentarios, te los leo. Nos dice Mónica Arellano: muchas felicidades, doctor Gracia. Fue muy clara su presentación, con datos muy importantes y puntuales. Fue más sencillo que asimilar para las personas que no tenemos formación en economía. Y los análisis que realizar nos ayudan a entender más allá de los números. Muchas gracias. Gracias. Aquí se llama Greg Digital. Nos dice: muchas gracias por su ponencia, doctor. Me parece impresionante la importancia que tienen las remesas de nuestros connacionales en Estados Unidos. La pregunta es: ¿qué perspectiva tiene usted en este sentido con el gobierno de Biden? Bien, gracias por la pregunta. El gobierno de Biden, aún y con el enfrentón que le dio el presidente Andrés Manuel, es un hombre pues ya de años, con una gran trayectoria política. Recordemos que ya fue vicepresidente en los Estados Unidos, conoce a México, sabe de los problemas que tiene México, sabe de la importancia de la economía mexicana para la economía de los Estados Unidos, sabe de la importancia de nuestros braceros mexicanos en la economía norteamericana, sabe que muchos mexicanos están aportando mucho a dicho país. ¿Cuáles son las expectativas? Se va a mantener una relación de respeto. Obviamente se van a manejar proyectos conjuntos más allá del libre comercio. Va a haber acuerdos para tratar de resolver problemas conjuntos, problemas de migración, problemas de inseguridad. Biden es una persona que me parece es una persona inteligente, seria, es una persona que sabe lo que quiere para los Estados Unidos y pondrá todo lo que esté en sí para lograr generar una economía norteamericana próspera. Recordemos que por su edad, Biden ya difícilmente se va a querer reelegir. Entonces tiene 4 años para pasar a la historia en los Estados Unidos como uno de los mejores presidentes de los últimos años.
Si Estados Unidos, como ya lo dijimos, le va bien, a México le va mejor. Y en ese sentido, Biden creo que sí llevará a la economía de los Estados Unidos a una prosperidad económica, y ahí México, como caboose del tren, tendrá que agarrarse fuertemente para aprovechar las ventajas que la economía norteamericana le genere. ¿Cuáles son estas ventajas? Incrementar las exportaciones, atraer más inversiones de los Estados Unidos y obviamente generar proyectos, y ya lo decía Andrés Manuel hace unos días que le iba a proponer a Biden, generar reactualizar estos programas de empleos temporales para que muchos miles de mexicanos vayan a los Estados Unidos, como lo hacen cuando van a Canadá, trabajen quizás 6, 7 meses y regresen con recursos para sus familias. Estos programas de braceros seguros, estos programas de empleos temporales, estoy seguro que se van a reactivar y se van a reiniciar. Gracias, doctor. Cedemos el micrófono, nos pidió la palabra la doctora Alma. Adelante, nuestra compañera. Hola, buenos días. Hola, doctor Max. Muchas felicidades por su exposición. Tengo una duda, no sé si me confundí, pero cuando habla de las tasas de interés, en términos de que las tasas de interés en México están por arriba de las tasas de interés de economías industrializadas, yo pensaría que en los países industrializados la baja tasa incrementaría la inversión extranjera en términos de inversión directa, o la alta tasa en México, el diferencial de tasas es para que lleguen ahorros como movilidad de capitales, para que entonces eso reactive la economía. En ese sentido va el comentario. Sí, efectivamente, te agradezco, Alma, tu pregunta. Sí, efectivamente, México juega con las tasas de interés y cualquier país juega con las tasas de interés. En este caso, recordemos que, por ejemplo, Japón se encuentra en un proceso de deflación muy fuerte. La Unión Europea no ha logrado crecer y quien está sacando, digamos, la batuta en dichos países, pues es Alemania, ¿no? De hecho, ya Inglaterra pues, ya se separó de la Unión. En ese sentido, ellos a lo que apuestan es a fomentar la inversión productiva desde sus países, y México a lo que ha apostado es a atraer, como bien lo señalas, inversión extranjera directa de otros países. Inversión extranjera en cartera de otros países. Okay. En ese sentido es como se juega con tasas de interés. Sin embargo, ya el Banco Central ya reafirmó y ya planteó la necesidad de bajar la tasa y ya lo hizo. Hoy la tasa en México se encuentra al 4%. Sin embargo, en otras naciones donde la política monetaria es diferente, como los países que ya señalamos, existen tasas de interés inclusive por abajo de cero. Esa sería Sí. mi respuesta. No, muchas gracias. Y otra cosa nada más, cuando hablas de las remesas y el esquema que comparas con el caso del petróleo, ¿estaríamos pensando como tipo enfermedad holandesa? ¿Crees que puede hacer eso? Sé que el contexto y por la definición no tanto, pero ¿podría darse que se centre todo en el crecimiento de remesas y que después ya no haya remesas y entonces algo pase? ¿Qué opinas? Pues yo creo que precisamente ese es el riesgo, Alma, y ya lo decía, no podemos depender de las remesas para sustentar el ingreso de millones de familias mexicanas. Necesitamos apostarle al incremento de la productividad, a la innovación, al desarrollo de las micro y pequeñas empresas, las cuales, como sabemos, en los primeros 5 años el 80% de las microempresas quiebran. O sea, pensar en las remesas es como pensar hoy en el petróleo. El petróleo es un recurso finito que se va a acabar. ¿Qué va a pasar el día que el petróleo finiquite, cuando hoy no tenemos una política pública para apostarle por las energías limpias? Al contrario, estamos combatiendo las energías limpias, ¿no? Lo cual me parece una aberración, pero ese es tema de otra conferencia. Y en ese sentido no podemos apostarle tampoco a las remesas, porque si no nos llevaremos otro susto en el caso de que llegue un presidente más radical de lo que fue Trump, que esperemos no sea en el corto plazo. Ok.
Y finalmente un aplauso para los migrantes, quienes aún en medio de la crisis y la pandemia, pues ya vimos los datos del Banco Central, están incrementando las remesas a México Ujú. en cantidades realmente históricas. Sí, muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gracias, Edgar. gracias, doctora, gracias. Gracias, doctora. Le hago más comentarios que nos hacen aquí en el chat. El doctor Tapia nos dice, excelente presentación del doctor Max. La pregunta es, ¿esta pandemia dejará un aprendizaje a largo plazo para el sistema económico en caso de presentarse nuevos virus debido al cambio climático? Ojalá que no haya más virus, pero bueno. Gracias, doctor. Pues obviamente nos debería de dejar una experiencia. A México, ¿cuál es la experiencia que le tiene que dejar? México debe de aprender y debe de entender que hoy la pandemia nos agarró con un sistema de salud en crisis, con un sistema de salud donde cuando se empezaron a dar los primeros enfermos y se masificó esto, no había camas, no había hospitales, no había medicamentos. No estábamos preparados para una pandemia, me parece, y creo que en ese sentido habría que repensar e inclusive en el muy corto plazo aumentar el gasto público para fortalecer los sistemas de salud mexicano. Ya veíamos a Andrés Manuel el año pasado planteando una reforma en las instituciones de salud. Todavía se sigue trabajando en ello. Nos agarró la pandemia y nos dimos cuenta que en salud México tiene una grave crisis, resultado de varios factores, y uno de ellos es la falta de inversiones y obviamente la corrupción. Entonces me parece que ahí México debe de aprender y apostarle. Obviamente también tiene que apostarle por la fortaleza del mercado interno. Hoy nos dimos cuenta que una crisis internacional nos conllevó a la caída de las exportaciones. Pero ¿qué pasaría si México dependiera de su mercado interno? Pues obviamente que tendríamos una economía no cerrada, sí abierta al mundo, pero con posibilidades de mantener procesos productivos que sustentaran esta crisis internacional. Y me parece que la segunda experiencia es apostar por el mercado interno, apostar por proyectos productivos desde lo microlocal, desde lo local, que permitan a las personas, pase lo que pase al exterior, mantener un ingreso a través de actividades productivas regionales. Gracias, doctor. Gracias. Seguimos con los comentarios, aún hay algunos. Mario Iván Villa Pedraza dice una felicitación, mi estimado doctor Maximiliano, datos sumamente interesantes. Saludos del maestro Mario Iván Villa. Gracias. Gracias. Ya un alumno se comunicó que ya nos dijo que es Sebastián de Madus, quien es Greg Digital. Les mandamos un saludo. Juan Jorge Pacheco, me parece que es estudiante de Madus, nos dice excelente presentación. Muy interesante saber lo que puede esperar para este año, aún con la pandemia. Gracias. Nuestra secretaria, la doctora Concepción Gómez, nos comenta lo siguiente. Una cuestión importante para el desarrollo de la economía es también la seguridad pública, que con la pandemia no ha disminuido. ¿Cuál es su visión al respecto para el desarrollo económico? Doctora, gracias por la pregunta. Efectivamente, frente a una crisis tan fuerte como la que hoy vivimos, la sociedad, no voy a catalogar si sean personas buenas o malas, eso no me corresponde, pero las personas ven en el ingreso al crimen organizado una oportunidad de generar ingresos. No soy quien para justificarlos o no. Sin embargo, estoy cierto que y ya vendrán los datos públicos de violencia en México para el año 2020. Estoy seguro que el número de casos de secuestros, de asaltos a casa habitación, etcétera, se verán incrementados, porque ese es un resultado cuando la sociedad no tiene oportunidades y no tiene la cultura para enfrentar con esfuerzo una situación económica como la que hoy vivimos, ven la salida fácil, y la salida fácil pues es la delincuencia. Gracias, doctor. Además de que los nuevos emprendedores también tienen miedo a la delincuencia porque después también los agrupan
y pues, ¿de qué sirve el emprendimiento? También tengo otra pregunta, doctor. Bueno, usted comentó muy bien que el desarrollo tecnológico, la innovación, pues, son factores para un desarrollo económico en los países, en los estados. Actualmente vemos que en el estado de Hidalgo, desde el inicio de la pandemia, pues se inició una difusión sobre convocatorias para que investigadores mexicanos fueran a otro país a través del sincrotrón que existe en Suiza, me parece que fue. Pues hicieran experimentos y para ver esto de combatir la pandemia. Hace unos días vimos también de que se lanzó un satélite apoyado por el gobierno del estado de Hidalgo. Y bueno, estamos viendo, como vimos el pasado lunes, las inversiones que se están aportando para reactivar la economía. ¿Qué opinión tiene de la situación que está generando ahorita el estado de Hidalgo a través de estos avances científicos, a través de estos aportes a la economía? Gracias, doctora Conchita. Pues efectivamente, hay aportes, hay trabajo, como usted bien señala, estamos llegando a Marte, Hidalgo está llegando a Marte, pero además de este tipo de acciones que se están llevando a cabo, yo agregaría que me parece que el día de ayer al gobernador del estado le dieron un reconocimiento por turismo limpio. Y precisamente yo he planteado en varias presentaciones que para México el turismo junto con las remesas, que ya como le decía la doctora Alma, pues no son autónomas, pero el turismo sí, es importante apostarle por él. Y en ese sentido me parece que Hidalgo, con todos los recursos turísticos que tiene, eh, requiere la llegada de turismo en un ambiente limpio, en un ambiente seguro. Hoy el gobierno de Hidalgo ya lo logró y me parece que esto va a permitir que tan pronto vaya cediendo la pandemia, los mexicanos pensemos y planeemos a dónde ir, porque todos ya estamos cansados de estar en casa, entre ellos yo. Y en ese sentido, ¿qué mejor que ir a un estado que nos garantice la seguridad de ser un estado que cuenta con un reconocimiento internacional de estado limpio en términos turísticos y que nos permita que a cualquier lugar que lleguemos, obviamente nos encontremos con un hotel, con un restaurante, con un centro turístico que atiende las normas de este premio y que por lo tanto nos garantiza que el ambiente en el cual nos encontremos estará alejado de cualquier contaminación del virus. El turismo hoy es, si no mal recuerdo, el segundo ingreso que México tiene por divisas. Y obviamente Hidalgo tiene que apostarle a ello. Y si hoy el gobierno nos está mostrando que está trabajando para reactivar la economía hidalguense desde el enfoque del turismo, pues realmente significa un gran esfuerzo el haberlo logrado. Entonces, pues yo invitaría a todos que cuando esto se acabe, reactivemos la economía hidalguense viajando, porque recordemos, el turismo no solamente fortalece los medios de transporte, también fortalece el hospedaje y también fortalece el consumo de los alimentos. Entonces apostémosle al turismo cuando esto termine. Y además garantizado de que estaremos llegando a lugares que tienen una supervisión adecuada con base en esta distinción, en este reconocimiento que obtuvo el gobierno de Hidalgo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctora, le pediríamos que si por favor nos emite su mensaje ya para clausurar esta actividad, seguir continuando con otras actividades del colegio. Si nos hace el favor, doctora. Claro que sí. Pues muchas gracias, doctor Maximiliano. Creo que fue una excelente ponencia, excelentes conocimientos que nos está transmitiendo y que, bueno, yo agradezco también la presencia de todos los estudiantes, el doctor Edgar Castillo, que a través de esta contratación que él hizo de Zoom, de su presupuesto, pues personal,
yo agradezco mucho en nombre del Colegio del Estado de Hidalgo, en nombre de este seminario virtual internacional, que por segundo año él es el que es un gestor importante de este seminario. No, muchas gracias, doctor Edgar Castillo, y pues a todos los compañeros, pues también gracias por estar acompañándonos en esta, pues excelentes ponencias todas. Entonces creo que vamos por buen camino y la calidad pues se impone. Pues muchas gracias, doctor Max, y gracias a todos. Que tengan bonita tarde. Gracias a todos. Gracias, doctor Edgar, por la organización de este evento. Muchas gracias a todos. Recordarles que aquí les dejo el link en el cual, en el chat, en el cual nos podemos registrar, aquellos que están interesados en solicitar la constancia de todas las ponencias. Recuerden que tenemos un mínimo específico para dar la constancia. Ya enviamos las pasadas, doctora, le informamos, ya todas están, todas firmadas por nuestra directora. Y también invitarlos, porque hoy tenemos sesión nocturna a las 7 con nuestros estudiantes de MAGAP. Va a estar el doctor Luis Manuel Callejas Sáenz con el tema la importancia del control interno y las auditorías de cumplimiento en la administración pública en el sistema anticorrupción. Se viene un tema muy interesante. La próxima semana tenemos presentación de un libro de la Universidad Intercultural. Nuestros amigos por allá, la doctora Patricia va a estar presentándolo. Y también en la tarde, ahí de las 5, el doctor Enrique Buenos Cebadúa nos va a presentar dependencia financiera de los municipios mexicanos. Por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias a todas y a todos y nos vemos más tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a poner la vista para que todos.